La LOMLOE es la ley una ley orgánica que modifica la Ley Orgánica de Educación, la LOE. Esta ley es la denominada 3/2020, esto significa que es la tercera ley orgánica que se aprobó en el 2020, y su fecha de promulgación es la del 29 de noviembre del año 2020. Pues, como veis, 29 de diciembre, perdón, a finales del año, cuando se aprueba esta legislación, ¿no? ¿Qué ocurre con la ley? Bueno, pues que esta ley viene precedida, entre otras cosas, de un debate sobre la necesidad de superar la LOMCE por considerarla nociva. Y había dos posiciones claramente enfrentadas entre quienes planteaban que la LOMCE tenía que ser derogada sin más y después ponernos a construir una ley educativa, y quienes decían que eso no es posible. Y llevaban razón estos últimos, es decir, las leyes no se pueden derogar sin más, porque además cuando tú derogas una norma no recuperas lo que esta norma derogó. Es decir, la LOMCE derogó cosas de la LOE y las modificó, sustituyendo sus textos. Haber derogado sin más, en el caso de que hubiera sido posible, la LOMCE intentando volver al texto original de la LOE, no hubiera surtido efecto porque lo derogado sigue estando derogado. Y por tanto se hubiera producido un vacío que no puede ocurrir. Entonces, sobre esta realidad se trabaja siempre una nueva ley. Las nuevas leyes pueden ser leyes que sustituyan completamente a las anteriores o pueden ser leyes que sean modificadas por otras, como pasó con la LOE con respecto a la LOMCE y luego otra vez con la LOMLOE. Ambas, tanto la LOMCE como la LOMLOE, se hacen por lo que se denomina la técnica de incrustación. ¿Qué significa esto? Que la ley que aprobamos, en este caso la LOMLOE, no es una ley enteramente independiente, sino que tiene, por supuesto, un articulado, pero es una ley de artículo único en el que establece una serie de disposiciones que lo que hacen es incrustar, de ahí la denominación, párrafos, palabras, a puntos completos, incluso artículos, dentro de una ley que ya existe. Y por tanto, al incrustar esas modificaciones o esas nuevas incorporaciones de texto, pues le da nombre a esta forma, a esta técnica legislativa que, ya digo, no sustituye la LOE, sino que la modifica en muchos aspectos. Puede la modificación ser sustancial o suave. En el caso de la LOMCE, la sustitución que hizo de la LOE en muchas de las cuestiones dio la vuelta completamente al enfoque de la LOE, y la LOMLOE hace lo mismo, dándole la vuelta otra vez hacia el punto de partida, aunque ahora diré alguna cuestión respecto de esto, no es realmente volver al punto de partida como tal. Hay una cuestión que hay que tener en cuenta, y es que al haber cambiado algunas cuestiones de la ley de forma sustancial, esta ley lo que hace es intentar volver, como decía, al escenario de partida de la LOE, pero lógicamente intenta también ya, como han pasado unos años desde que se aprobó la LOE, pues ir más allá. Ya hay un tiempo suficiente para saber si algunas de las cosas que estaban establecidas en la LOE se pueden mejorar, e incluso recupera la idea de que una ley, de una ley que pueda perdurar. La LOE se construyó pensando en una ley que pudiera de alguna manera satisfacer mínimamente a los dos grandes modelos educativos que están siempre enfrentados, modelo, por resumirlo de forma muy simple, el modelo de la derecha, el modelo de la izquierda, aunque luego, lógicamente, dentro de la derecha y también dentro de la izquierda hay muchas diferencias en algunas cuestiones, pero hay dos grandes visiones, y de eso hablaré un poco ahora. Lo que hace la LOE es intentar aunar un poco, en la medida de lo posible, desde el punto de vista del legislador, que no deja de ser un legislador progresista de izquierda, en una ley que pudiera servir para que gobernara quien gobernara no tuviera que tocar masivamente la ley, y no volviera a hacer, pues como se suele decir, tejer y destejer, ¿vale? Y empezar siempre de nuevo, sino decir, bueno, pues cambio unas
una serie de cuestiones, cambio el desarrollo de la ley, pero no tengo por qué cambiar la ley. Algo como a la postre ha pasado, por ejemplo, con la LODE, ¿no? Con buena parte de la LODE, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, es una ley que ya lleva varias décadas funcionando, que sí que ha tenido cambios, pero hay una muy buena parte de esa legislación que sigue estando ahí, sigue siendo válida, ¿no? Entonces, esta LOMLOE intenta recuperar ese pacto que la LOMCE lo rompe, ¿no? Es decir, la LOE intenta el pacto, no lo consigue. De hecho, estamos a punto de tener un pacto de educación de la mano del que fuera ministro en su día, Ángel Gabilondo, ahora defensor del pueblo. Y ese espíritu de consenso que parecía allí que se podía llegar a lograr, pues no se logra, ¿vale? Hay un momento, no voy a entrar en eso porque no corresponde ahora, pero no se logra ese pacto por una serie de motivos y aparece la LOMCE, y la LOMCE rompe el consenso en muchas cosas. Tan es así que es una ley aprobada en solitario, mientras que las otras leyes han sido leyes que no han gozado del apoyo de todos los espectros, de todos los partidos, es decir, de ambos lados de la Cámara, pero bueno, así han tenido respaldos claramente mayoritarios, con un número de partidos detrás que son claramente muy diversos, ¿no? Como le ha pasado a la LOMLOE. Bueno, la LOMLOE intenta recuperar este pacto y lo hace de la siguiente manera. Intenta ir más allá, intenta buscar escenarios de consenso de nuevo y de alguna forma mantiene algunas cosas que la LOMCE incorporó a la LOE, que se considera que o bien no ha dado tiempo para saber si están en un camino equivocado y pudieran tener atisbos de acertar en algunas cosas, y otras pues se mantienen también por cuestiones que no son realmente ya tanto de consenso. Por ejemplo, la formación profesional básica, que fue muy denostada, con razón, en su formulación inicial, entre otras cosas porque no conducía a titulación, etcétera, etcétera, en el planteamiento inicial, bueno, pues está financiada por fondos europeos y cambiarle denominación o eliminar esa etiqueta de formación profesional básica tendría consecuencias económicas para el país por romper acuerdos que están vinculados a recibir dinero por el mantenimiento de determinado tipo de enseñanzas y con determinado tipo de configuraciones y denominaciones, ¿no? Es decir, hay cuestiones que una vez que una ley aparece, pues no son tan fáciles de echar atrás o de cambiar, ¿no? Pero otras sí. Bueno, la LOMLOE, como digo, supone un regreso a ese intento del pacto y está pensada para abrir puertas al alumnado. Si leemos la legislación que nace de la LOMLOE, lo que allí se estipula con los cambios que se plantean, la mayoría de las cosas tienen un enfoque de permitir hacer cosas, permitir ir, luego hablaré de alguna de ellas, permitir ir a nuevos escenarios en el que los alumnos tengan más posibilidades de elección, más posibilidades de construir su recorrido formativo, etcétera, etcétera, ¿no? Y también tiene en cuenta una cuestión que no se puede olvidar, y es que la competencia, la inmensa mayor parte de las competencias en materia educativa están en las comunidades autónomas. El Estado mantiene algunas, pero el desarrollo, la implementación del día a día en los centros y de cómo se funciona, cómo se organiza, cómo se escolariza en determinada comunidad autónoma, en fin, bueno, pues todo esto es competencia de las comunidades autónomas y, por tanto, esto hay que ser consecuente de que no puedes invadir territorios competenciales que no le corresponden al Estado, ¿vale? En un territorio como es la educación, claramente transferido. Y luego también que existen leyes educativas de comunidades autónomas que están vigentes, que por tanto, bueno, pues ya tienen un recorrido, han aportado cosas que son positivas. Establecer leyes que hicieran modificar grandemente leyes educativas porque contradijeran lo que allí se dice, pues hay que hacerlo con conocimiento de que aquello va a ocurrir y que es deseable que ocurra, porque si no sería un despropósito. Y, por supuesto, pues todo esto hay que encajarlo, ¿no? Y hay que encajarlo además en un texto que esté bien formulado, a diferencia de la LOMCE, que incluso buena parte de la gente ideológicamente muy cercana a quienes la plantearon, pues estaban descontentos porque era una ley mal construida desde el punto de vista de técnica legislativa y de conocimiento de cómo se debe elaborar
una ley, tenía muchas lagunas, ¿no? La LOMLOE también intenta solucionar esas lagunas, a mi juicio lo consigue, aunque siempre puedes encontrarte alguna cosa. El contenido menciona expresamente algunas cuestiones que son básicas. Los derechos de la infancia, la Convención de los Derechos del Niño, cosa que hasta ahora no había ocurrido, ¿no? Y, por supuesto, insiste y lo pone expresamente en el interés superior del menor. Esto es una cuestión maravilla, es decir, no es algo que, bueno, que quede bien. Hablar del interés superior del menor significa que el protagonista principal de la educación es el menor y todo lo que se haga en educación tiene que pensarse y desarrollarse teniendo en cuenta que el interés que va a tener que prevalecer siempre es el del menor. No es una cuestión, como digo, menor. Interviene o entra también mucho de nuevo en el tema de la igualdad de género. Recupera el tema de la coeducación básica en un Estado de Derecho como el nuestro y elimina, en principio, la posibilidad de dar concierto a quienes segreguen por sexo. Esto se verá después en el recorrido que puede tener los tribunales, entre otras cosas porque la jurisprudencia que se ha sentado con la LOMCE pues también va a poner en dificultad determinadas actuaciones que deben de realizarse respecto a esos centros que están en este momento recibiendo financiación pública en determinados territorios. También es verdad que el mundo judicial no está ahora en el mejor de sus momentos y que algunas de las leyes y de las normas están pendientes de pasar por tribunales como el Constitucional y, en fin, pues ya veremos a ver qué pasa también cuando todos esos recursos y tal se sustancien, ¿no? Pero, en principio, la ley, por supuesto, no concede o no establece, no ve como positivo que se pueda concertar centros que estén segregando por sexos, bajo el eufemismo de la educación diferenciada, pero en el fondo segregamos por sexo a los niños y a las niñas y también al profesorado, porque los centros en muchas ocasiones donde educan a chicos, pues solamente hay o mayoritariamente hay profesorado masculino y al revés, ¿no? La LOMLOE habla mucho de la personalización de los aprendizajes. Y aquí hay una disyuntiva que forma parte de los dos modelos que se contraponen, ¿no? Mientras que la LOMLOE apuesta por la inclusión, claramente, por la inclusión de todo tipo de alumnado y con todas las circunstancias personales y sociales que pueda tener a su alrededor. La LOMCE, el otro modelo, hablaba mucho del talento. Y no es que el talento no exista, pero el planteamiento de partida, que desde luego algunos, los que pensamos que esto no es así, rechazamos, es que el talento es algo con lo que se nace y entonces pues después la educación lo que tiene que hacer es sacar el máximo potencial de un talento que ya viene dado. Y por tanto que el talento es, de alguna manera, se puede aprovechar, pero no se puede construir. Hay muchas personas que desde luego estamos en contra de esto, porque la inteligencia y el talento y las habilidades personales son algo que se construyen desde el momento en el que naces y a lo largo de toda tu vida. Y hay personas que evidentemente nunca terminan de aprender. Todas estamos hasta el día que nos vamos de este mundo aprendiendo, aunque haya personas que piensen que esto no es así y estamos desarrollando capacidades que no teníamos y talentos que en principio no nos habían venido dados, ¿no? O sea, este es la diferencia entre estas dos visiones de lo que son los alumnos y alumnas que llegan a un centro educativo, ¿no? Es decir, tenemos ya un talento en esa cabeza y ahora vamos a ver si somos capaces de sacarle todo su jugo. Y otros decimos, no, las cabezas, las mentes, las personas se construyen desde el primer momento y no se paran de construir nunca. Y si aportamos riqueza y educación a esa persona, va a llegar mucho más lejos de lo que alguien pudiera en un momento determinado soñar o predecir en base a prejuicios, ¿no? Sociales, económicos y demás. El modelo educativo, por tanto, que plantea la LOMLOE, viene a decir también que tenemos que mantener la comprensividad, que es una herramienta muy valiosa y esto significa que tenemos que intentar tener en la escuela, en una escuela a todo el alumnado durante el mayor tiempo posible con unos elementos curriculares comunes. Es decir, para que la separación en diferentes vías formativas sea lo más tardía posible. ¿Por qué? Pues porque obviamente
Hay países que apuestan por una selección temprana del alumnado y por darles salidas ya preestablecidas en edades muy tempranas, y ahí se cometen errores, entre otras cosas porque no todos los alumnos y alumnas destapan su tarro de las esencias, si lo quieres decir así, a las mismas edades, ni van a los mismos ritmos, ni tienen las mismas necesidades, y además incluso pueden equivocarse en sus pretensiones futuras y en un momento determinado estar pensando ir por una vía y más adelante elegir otra. Nos pasa a los adultos, que muchas veces no sabemos lo que queremos hacer con nuestra vida, evidentemente a los menores con mayor motivo. Y esta escuela común que tarde en seleccionar, en separar en itinerarios a los alumnos lo más el mayor tiempo posible, pues es mucho más adecuada a un modelo que consiga el éxito escolar para todo el alumnado que otros modelos de separación temprana, ¿no? Esta inclusividad lleva a dar respuestas educativas individualizadas, es decir, el hecho de que tengamos un tronco común curricular que mantenemos durante mucho tiempo no significa que todos tengan que aprender lo mismo en el mismo momento y a la vez, ¿no? Y de la misma manera. No significa eso. Significa que vamos a trabajar también esta respuesta a estas necesidades individuales de la mejor manera posible. Y esta respuesta individualizada permite una inclusividad, mientras que el otro modelo, el de la exclusión, habla mucho de itinerarios, de reválidas que son frenos, y esas reválidas cierran puertas, ¿no? Mientras que el LOMLOE habla de abrir puertas y de no cerrar ninguna para que en el futuro cualquiera pueda, lógicamente, cambiar de opinión, cambiar de ruta, cambiar de vida, cambiar de enfoque vital. Bueno, pues los itinerarios y las reválidas te dan una salida, te cierran el resto, y volver a otros caminos se vuelve prácticamente imposible. La LOMLOE habla mucho de los nuevos entornos digitales. Estoy convencido de que si ahora se aprobara una ley de otro modelo, como pudiera ser la 11, también hablaría de los nuevos entornos digitales. Esto no creo que sea exclusivo para nada de un modelo progresista, de la educación, sino que es una constatación de una realidad, y es que los entornos digitales están presentes, han evolucionado mucho, y cuando se aprobó la LOE, pues no estábamos en ese escenario. Es así de sencillo. Y entonces, ahora no es una cuestión optativa, es una cuestión que hay que tocar, y la LOMLOE lo toca. También habla del desarrollo sostenible, y volvería a decir lo mismo. Es verdad que sobre el desarrollo sostenible tenemos visiones muy enfrentadas en este tema, y a lo mejor desde el otro lado hay pues una cierta negación de determinadas cuestiones, pero la LOMLOE obedece a una visión de desarrollo sostenible que tiene como referencia la Agenda 2030, que está presente, ¿no?, en esta nueva legislación. Por la parte de la participación de la comunidad educativa, la LOMLOE recupera competencias del Consejo Escolar. Y cuando digo recupera, me quedo ahí, recupera, ¿no? Es muy probable que haya mucha gente, yo me encuentro en ese paquete, que quisiera haber ido más allá de lo que se ha ido con la recuperación de las competencias en los consejos escolares. Y hay ciertas críticas a que podríamos intentar haber avanzado más. Pero también es verdad que hay que ser conscientes de una cosa, y es que a duras penas hemos podido ejercer con total seguridad las competencias que teníamos en la LOE y que ahora recuperamos en la LOMLOE. Así que queda mucho camino por recorrer para que en la mayoría de los centros educativos, por desgracia lo digo, pero lo veo así, en la mayoría de los centros educativos las competencias que la LOMLOE recoge en este momento se nos queden pequeñas. Hay mucho camino que recorrer. Todos los días resolvemos dudas y respondemos a preguntas que son de primero de democracia en participación, pero que están presentes porque en el otro lado, en los consejos escolares, pues hay que explicar que vivimos en democracia y que determinadas cuestiones pues no se pueden negar, ¿no? Y los derechos no se pueden soliviantar sin que tenga consecuencias. Por tanto, bueno, pues creo que hay mucho camino que recorrer en estas competencias que la LOMLOE vuelve a establecer para la participación de toda la comunidad educativa, y que estoy convencido que lleva años en los consejos escolares sabe que no estamos sacándole todo el partido, ni mucho menos, porque hay muchas trabas para que ello sea así. Así que todavía queda
mucho que vencer ahí. Y una de las cosas que sí que recupera también la LOMLOE es el tema de la elección de la dirección por parte de la comunidad educativa. Antes teníamos el modelo que plantea la LOMCE, es un modelo en el que es la administración la que decide básicamente, porque tiene la mayoría en la decisión, qué director o directora va a dirigir un centro, y la comunidad educativa pues, va de comparsa a esas comisiones en las que no tiene capacidad prácticamente para influir nada, y sin embargo recuperamos el modelo en el que se hace por tercios, un tercio es la administración, otro tercio es el sector docente y otro tercio es el consejo escolar, con representantes que no sean del sector docente, por tanto serán familias, personas de administración y servicios, en fin, quien el consejo escolar decida, distinto lógicamente a los docentes que ya tienen un tercio directamente en el que participan y tienen capacidad de intervenir en la elección del director. Es verdad que esto recupera ese modelo, pero no hay que ser ingenuos y hay que entender que la LOMCE trajo un modelo en el que le daba prácticamente todas las competencias a la dirección del centro, que se vendía como que eso liberaba a la dirección del centro de esa atadura, de ese control del consejo escolar, que para algunos era nocivo, pero que en el fondo no planteaba tal cosa. Lo que estaba es llevando a las direcciones a estar supeditadas de las administraciones educativas, es decir, de los responsables políticos de turno, para darles instrucciones directas y que los directores y directoras estuvieran obligados a transponer rápidamente en sus centros, trasladar rápidamente a sus centros y ejecutar tal y como se lo decía. Es verdad que esto tiene una laguna afortunada, y es que los directores y directoras son funcionarios en los centros públicos y por tanto son personas que tienen capacidad, criterio y funciones, competencias y derechos que no se pueden vulnerar así como así, y por tanto tienen también capacidad para bueno, enfrentarse a planteamientos que pueden ser cuestionables legalmente. Pero es verdad que en algunos centros educativos, sin hablar de porcentajes, porque eso da igual en este momento, se ha ido hacia el modelo dirección que impone, y volver a la dirección democrática y participativa no va a ser tarea fácil de 2 días. Pero bueno, la ley ya vuelve a plantear un escenario mucho más democrático del que teníamos antes. El aprendizaje competencial, en el que se insiste mucho por parte del LOMLOE, del modelo competencial, con las competencias clave, que no nos vamos a extender hoy en lo que son una competencia clave, pero para que os hagáis una idea, quienes puedan estar un poco menos familiarizados con lo que es una competencia clave, son combinaciones dinámicas en 3 dimensiones, ¿no? Dinámicas porque lógicamente se juega el docente y el sistema juega con la mezcla de estas 3, de manera que va sacándole partido a las 3 a la vez, en la medida en la que tiene que potenciar más unas u otras en cada momento, ¿no? Y son 3 dimensiones. Una de ellas la cognitiva, que bueno, la cognitiva tiene son los conocimientos, los hechos, los datos, los principios sobre los que se basa todo. La parte instrumental, que son destrezas, son habilidades, procedimientos, herramientas que se usen, y luego la actitudinal, que es pues, la actitud positiva del alumnado, del profesorado, de toda la comunidad educativa, el autodominio, la autonomía, el esfuerzo bien entendido, la empatía, la colaboración, la tolerancia, en fin. Son estas cuestiones que tienen que desarrollarse en la persona y que no son meramente un procedimiento de trabajo, una destreza o un dato o un conocimiento que haya que aprender, ¿no? No me extiendo más en esto, ¿vale? Si luego queréis podemos extendernos algo, pero no me extiendo más porque si no se nos irá el tiempo. La LOMLOE establece algo que es muy interesante, que son los perfiles de salida en educación primaria y educación secundaria obligatoria. ¿Qué es un perfil de salida? Un perfil de salida es establecer qué elementos tiene que tener ese alumno cuando termine esa etapa, bien sea primaria, bien sea secundaria obligatoria. Es decir, con qué bagaje tiene que salir internamente, ¿vale? En cuanto tanto a la parte de conocimientos como de destrezas, habilidades, como de actitudes y formas de actuar en las aulas y en la vida escolar, ¿vale? Y también, por supuesto, en la social y en su entorno, pero principalmente desde la escuela, ¿qué le tiene que dotar, de qué tiene que dotar al alumno y a la alumna
en su desarrollo personal, en esa educación integral que tiene que promover, para que salga preparado para continuar, en el caso de primaria, a la ESO, en la ESO para continuar estudios, bachillerato, demás, tal. En fin, son perfiles de salida, es decir, ¿qué tengo yo como sistema que conseguir que esté en el interno de ese chico o de esa chica? Por otro lado, la LOMLOE también recupera, porque elimina de un plumazo esta apropiación indebida que hizo la LOMCE de las competencias sobre educación. Se quedó con competencias exclusivas en una buena parte del desarrollo curricular, mientras que le dejó a las comunidades autónomas solo una parte en otras cosas, etc., ¿no? Bueno, el reparto competencial se recupera con la LOMLOE, llevándolo entre el Estado y las comunidades autónomas, de manera que las comunidades autónomas tienen el 60%, el Estado fija el 50% del currículum escolar o el 60% en función de que las comunidades autónomas tengan lengua cooficial o no. ¿Vale? Entonces, que es ese 10% de diferencia. Aquí siempre ha habido una discusión respecto a por qué se fija más currículum en las comunidades autónomas que no tienen lengua cooficial que en las que lo tienen. En el fondo esto se traduce más que nada en un reparto de la distribución horaria, porque lo que se está haciendo en el currículum es establecer el currículum que tiene que plantear el Estado, lo plantea exactamente igual para todas las comunidades autónomas, y lo único es que estas comunidades autónomas pues, pueden jugar con ese 10% y implementar al currículum básico que plantea el Ministerio mayor o menor tiempo en las jornadas lectivas del alumnado. El resto del tiempo lo complementa las comunidades autónomas, y la LOMLOE establece una cuestión que es muy importante, y es del porcentaje reservado a las comunidades autónomas, un porcentaje, no dice cuál, lo deja al criterio de las comunidades autónomas, pero tiene que destinarse, un porcentaje tiene que destinarse al desarrollo que hagan los propios centros para ajustar el currículum a su vida diaria y a su alumnado y a su entorno en el entorno en el que están situados. Y esto es muy importante porque los centros educativos, por vía de la LOMLOE, tienen o deberían de tener, no todas las comunidades autónomas van a ser muy propensas a darles un gran porcentaje de desarrollo curricular, porque todo lo que le dan a los centros, digamos que lo pierden ellas. Estos centros que tengan esa capacidad van a poder amoldar mejor el currículum a la realidad en la que viven, ¿no? Y otros pues no tendrán esa posibilidad. En cuanto a la educación infantil, una parte, bueno, de la LOMLOE y de la legislación que nos vamos a encontrar establece que la educación infantil puede estar en los colegios de educación infantil y primaria, que podemos encontrar allí los dos ciclos, es decir, la etapa 0-6. En base a esto se abre la posibilidad de tener centros infantil y primaria 0-12. Que hay personas que evidentemente estamos muy de acuerdo con esto. En la educación primaria se recupera la estructura de 3 ciclos, la LOMCE lo había eliminado. Lo más sangrante de haber eliminado la estructura de 3 ciclos, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, sexto, de 2 en 2, era que con esta obsesión por la repetición que había detrás de la LOMCE, había niños y niñas que, por ejemplo, en tercero de primaria estaban empezando a tener cifras de repetición que no se habían visto antes, ¿no? Lo que esto incluso alarmó a los propios legisladores de la LOMCE en algún momento, porque una cosa es lo que se dice, digamos que en abierto, y otra lo que se dice en conversaciones cerradas, y en conversaciones cerradas pues este tema a algunos les preocupaba. A quienes firmaron la ley, como el señor Ver, no les preocupó nada. Pero es verdad que la LOMLOE recupera esta estructura de 3 ciclos, recupera o potencia, mejor dicho, porque en educación primaria esto es bastante más común, el trabajo por ámbitos, es decir, agrupación de materias, porque en primaria sabéis que tenemos menos profesores, o hay profesores que son, lógicamente, imparten prácticamente todas las materias, porque son más generalistas. No es así en secundaria, pero sí en primaria. Y bueno, también recupera
vuelve a establecer que la educación en valores cívicos y éticos se tiene que dar en uno de los últimos de los cursos del último ciclo, en quinto o en sexto. Y mantiene, modifica, recoloca, llamémoslo como queramos, las pruebas de diagnóstico y establece que se hará una prueba de diagnóstico en cuarto de primaria, pruebas que evidentemente no pueden servir para establecer rankings de centros, que no pueden servir para perjudicar a los alumnos que hacen las pruebas, etcétera, 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 que sean pruebas realmente de diagnóstico y no de evaluación indirecta del alumnado y de salida por los resultados que pueda tener de una educación más comprensiva hacia rápidamente itinerarios, ¿no? En primaria no se hace esto, pero de alguna manera después existían los informes de final de etapa por el que muchos alumnos cuando llegaban a primero de la ESO ya, digamos que en el instituto se les adjudicaban determinados grupos, no solamente cuando hablamos de la educación bilingüe, que hablábamos de la sección y el programa y lo que pasa que hay detrás de esa separación, no me extenderé en ello ahora, pero bueno, sí que tenía un enfoque desde cierto punto perverso y volver a una situación o plantear una situación de diagnóstico del sistema, simplemente de diagnóstico del sistema, no es negativo, al contrario, porque todo lo que no se evalúa se devalúa y por tanto la evaluación nunca puede ser mala, sí está bien hecha y tiene un enfoque positivo, ¿vale? No destructivo. En la ESO, por supuesto, se potencia esto de la enseñanza por ámbitos, aquí hay ahora pelea, porque obviamente la ley habla de que esta es una posibilidad, sin embargo alguna comunidad autónoma como la valenciana planteó que fuera obligatorio el tema de los ámbitos, se hizo un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Valencia por parte de un sindicato y el gobierno valenciano, en este caso sabéis que es de Compromís y PSOE, pues ha tenido que recular, digamos, un poco en el planteamiento inicial de hacerlo obligatorio para ir a un modelo en el que sea voluntario, como establece la LOMLOE, y de alguna forma el profesorado pueda decidir si trabaja por ámbitos o no. Después de la sentencia, más del 80% del profesorado se ha quedado trabajando por ámbitos, lo que significa que si ese es el porcentaje, está claro que es un modelo que claramente tiene un apoyo muy mayoritario, porque más del 80% es un apoyo muy mayoritario, y bueno, el resto, pues dentro de esa posibilidad de organizarse como considere, porque tiene libertad de cátedra, entre otras cosas, y tiene la posibilidad, por supuesto, de estructurarse como considere oportuno dentro de una coordinación pedagógica que pueda haber en los centros, bueno, pues no está apostando en este momento por los ámbitos, pero no me cabe duda que a la larga lo harán. Recupera esta estructura que no es que se haya perdido, pero sí en la organización interna de cursos de tener dos ciclos, primero de primero a tercero, que es el primer ciclo, y un segundo ciclo, que es solo un curso, que es el cuarto. También, por supuesto, recupera educación en valores cívicos y éticos que se tiene que dar en uno de los cursos y la prueba de diagnóstico en la parte de secundaria que se establece en segundo de la ESO. Y aquí establece una novedad también muy importante, que son, no porque sea novedoso el concepto de optativas, sino porque lo que plantea es que las optativas pudieran llegar a hacerse y a superarse con trabajos monográficos o con proyectos de colaboración en servicios hacia la comunidad. Y esto, que pueden parecer dos ideas, bueno, pues que si alguien les quiere hacer que las haga, tiene mucho más recorrido y mucha más importancia de lo que parece, porque el que los alumnos puedan enfrentar una materia desde un punto de vista de trabajar un trabajo monográfico que puede durar incluso todo el curso y que puede abordar muchos aspectos, incluso relacionados no solo con una de las materias de esta optativa, sino que pueda buscar vías de enganche con otras materias y hacerla un poco más transversal. Puede motivar y motiva a los alumnos y al alumnado que trabaja en este formato. Y también, por supuesto, el tema de los proyectos de colaboración. ¿Por qué? Porque el alumnado pone en marcha un proyecto que tiene la visión de ser positivo hacia su entorno cercano o no tan cercano, y pueden desarrollar estos proyectos pensando en mejorar la vida de quienes les rodean, ¿no? No sé,
la estación de bomberos que tiene al lado para que los vecinos puedan convivir mejor con esa estación, haciendo algunos planteamientos de mejora, de rutas, en fin. Por ejemplo, estoy improvisando en ese terreno, o este tema de los proyectos de colaboración y los trabajos monográficos pues están llevando a institutos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, algún instituto público, a tener pues alumnos que están lanzando satélites en colaboración con la NASA. Puede parecer muy fuerte, pero es una realidad. Entonces es una forma de formarte, una forma de aprender que escapa al concepto de currículum cerrado y examen a cada tema, y que da unas posibilidades al alumnado y al profesorado que trabaja con ese alumnado que son muchísimo más ricas y mucho más motivadoras que el currículum, como digo, cerrado, ¿no? Bueno, pues estas son dos opciones que plantea la LOMLOE como posibles y que están ahí, que se pueden desarrollar. En cuanto al bachillerato, el bachillerato establece 4 vías, sabéis que antes teníamos 3, ahora tenemos 4. Tiene ciencias y tecnología, tiene humanidades y ciencias sociales, tiene artes y tiene bachillerato que se denomina general, ¿no? Estas 4 vías, ¿vale? El bachillerato general, que, bueno, está un poco a caballo. Simplemente lo que hace es abrir más posibilidades. Las 3 vías se veían cojas en algún terreno y, bueno, pues aquí tenemos una nueva posibilidad. Si mantenemos, aunque de diferente manera, el modelo común es modalidad y optativas, es decir, materias que son comunes para todos, las materias de modalidad en función de las vías, y luego unas materias que son optativas como complemento que en un momento determinado el alumnado pueda querer, en la idea de que cada alumno se pueda hacer un poco el bachillerato, no a su gusto, pero sí en la dirección que quiere tener. Y establece una cosa que en su momento se intentó sin que la ley lo dijera y tuvo un recorrido judicial, ahora lo diré, que es la posibilidad de hacer el bachillerato en 3 cursos en régimen ordinario. Digo que se intentó, con la LOE en la mano, se planteó la posibilidad de flexibilizar el bachillerato para que lo hiciera, para que se pudiera hacer en 3 años en régimen ordinario. Una organización de titulares de centros privados, bueno, varias de ellas, pero vamos, una fue la más famosa que salió en prensa, lo llevó a los tribunales y paró esa posibilidad porque la ley como tal no decía que eso se pudiera hacer en régimen ordinario. Sí se hacía en el bachillerato nocturno y todo el mundo que ha estudiado bachillerato nocturno sabía que podía podía desarrollarlo durante 3 años, pues hacía una flexibilización pensando en bachillerato nocturno, personas que trabajan, que tienen dificultad horaria, que necesitan un ritmo más lento, pero lo importante es que lo saquen. Este es el enfoque para que ahora la LOMLOE pueda hablar de estos 3 cursos en régimen ordinario, que en el fondo no es nada más que flexibilizar, porque no todo el mundo tiene que salir a la vez con la misma edad, ¿no? Yo siempre he puesto el ejemplo, por ejemplo, del carnet de conducir. ¿Qué es importante? ¿Sacarse el carnet de conducir a los 18 años o saber conducir? Lo importante es saber conducir, y da igual la edad en la que te lo saques. No eres mejor conductor por sacarte a los 18 o a los 50, no lo eres. ¿Vale? Tú sacarás el carnet de conducir cuando estés preparado y sepas superar las pruebas que te ponen para poder conducir. Y eso lo puedes hacer en un momento determinado de tu vida o lo puedes hacer más adelante y no pasa nada. Pues esto es lo mismo, es decir, lo importante no es que se saque en 2 años o en 3 o incluso en alguno más, sino que si se quiere sacar el bachillerato, obtener la titulación de bachillerato, se consiga en un momento determinado, con la tranquilidad y la flexibilidad que sea necesaria. Habla, por supuesto, de que se puede promocionar de primera a segunda con todas las materias aprobadas menos 2 y una de esas polémicas que hemos tenido, que la titulación se pueda conseguir con todas las materias menos 1, siempre que esa una, y lo deja muy claro la ley, no afecte al desarrollo posterior del alumnado, el equipo docente entienda que esta materia, el que no esté superada no significa que no pueda, que no tenga conocimientos, habilidades y suficientes y las competencias adquiridas para poder continuar estudios o irse al mundo laboral o lo que quiera hacer después del bachillerato, y por tanto puede considerar que ha superado con suficiencia los mínimos exigibles para poder obtener el título de bachillerato, aunque haya una materia que no haya conseguido superar ese 5 maravilloso que lo pone. Esto es algo habitual, por ejemplo, en la universidad.
La UNED, sin ir más lejos, que es una universidad a distancia, tiene lo que se denomina la aprobación de materias por compensación, que es una materia que, por la razón que sea, a un alumno o alumna pues se le ha atravesado, ha tenido 4 convocatorias, es la única que le queda para poder titular, etcétera, etcétera, etcétera. No es una materia optativa, porque si es una optativa la puede cambiar por otra, sino que es una materia obligatoria, pero la ha superado, aunque no haya conseguido aprobarla, ha obtenido un nivel de notas determinado para poder cumplir los requisitos, tiene que tener, en fin. Se buscan mecanismos para que una única materia que en un momento determinado ha podido quedar atravesada no rompa toda una carrera. Y un futuro, pues lo mismo está pasando, se plantea en el bachillerato, no es nada artificial ni pensado solamente para facilitar nada, ¿no? Simplemente es pensar en que no todo el mundo puede acabar a la vez y, por otro lado, que puede ser que algo, por alguna razón, por nervios en los exámenes, porque una vez que has empezado a suspender varias convocatorias de una materia ya se pone la persona más nerviosa y esa materia acaba siendo ya una losa casi insalvable, aunque la domine cuando llega el examen puede estar ya pensando en otra vez caeré aquí y bueno, pues si tiene capacidad para proseguir, ¿por qué no? La formación profesional básica de la que antes hablaba, la LOMLOE establece ahora que es enseñanza básica y al ser enseñanza básica, al estar dentro de la enseñanza básica, lógicamente pues es una enseñanza gratuita que tiene una serie de derechos como el resto de la enseñanza básica. Habla la LOMLOE de asegurar la existencia de plazas públicas. Antes se hablaba, la LOMCE hablaba de asegurar plazas. Claro, al asegurar plazas, valían todo tipo de plazas. Valía la pública, valía la privada concertada y esto venía a favor de algunas comunidades autónomas que piensan que su labor es abrir plazas privadas concertadas cuando la legislación deja claro que el papel de la administración es crear una red pública, potenciarla y dotarla de recursos. Esto no quita para que no tenga que estar pensando en cerrar todas las unidades privadas que existan o eliminar el modelo de conciertos que está en este momento funcionando. No entro si bien, mal o regular, ese es otro debate. Está funcionando, es decir, el potenciar la escuela pública no lleva aparejado cargarte ningún otro tipo de modelo. Lo que es evidente es que la administración pública es la titular de los centros públicos y es a la que tiene que potenciar y dotar de recursos humanos y materiales. Y otros modelos pues tienen otros titulares y otras personas y otros intereses detrás que son a quienes les corresponde potenciarlas, no a la administración pública. Y por tanto la LOMLOE vuelve a hablar de asegurar plazas, pero públicas. Porque lo que se habla no es de establecer mercado de la educación, sino de establecer el derecho a la educación, y eso se hace con la red pública. Plantea la escolarización de proximidad, intentando potenciar la escolarización de proximidad, y además esto lo liga también con la enseñanza privada concertada, porque hay comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid, en la que nos encontramos, que ha planteado este modelo perverso de la libertad de elección sin límites, que nos lleva a escenarios absolutamente caóticos en escolarización, ya que hay personas que tienen un centro educativo delante de su casa y no obtienen plaza allí porque allí se están escolarizando personas que vienen de muy lejos a ocuparlas. Cuestión que no tiene ningún sentido, pero que se plantea como un derecho limitado. Yo aquí siempre planteo y recuerdo lo que ocurre, por ejemplo, cuando vamos a votar. Cuando vamos a votar en las elecciones, y ahora tendremos el próximo año unas cuantas, nosotros tenemos un colegio electoral y no se nos ocurre pensar, es que para mí es mejor votar en el otro, a lo mejor te pilla mejor por trabajo, no lo discuto, pero tú no estás pensando en votar en el otro porque en el otro tu ejercicio de derecho al voto va a estar mejor que en el colegio donde te dicen que tienes que votar. No. Las papeletas son las mismas, los partidos que se presentan son los mismos, el proceso es el mismo, se abre a la misma hora, se cierra a la misma hora, se recuenta igual. Mi voto vale lo mismo en este colegio que en el otro. Es decir, el proceso siempre podrá ser mejorable, como todo en la vida, pero ese proceso está pensado para que sea lo más óptimo posible en todos los centros donde se vota y de la misma manera. Y cada uno luego elige a qué hora va y qué papeleta coge y ejerce su derecho en total libertad, porque se le garantiza el derecho y en total libertad. ¿Por qué se plantean dudas con los centros educativos? Pues porque hay una diferencia sustancial. No todos los centros educativos tienen los mismos recursos, están igualmente dotados, tienen los mismos recursos económicos.
no solo humanos, sino también económicos, detrás para determinadas cosas, no tienen ahí más instalaciones, no están puestos al día igual, y entonces, bueno, pues lógicamente las familias dicen este centro, aquel, el otro, este, y luego pues hay otros elementos de juicio que es muy libre, el que tiene un derecho tiene la capacidad de ejercerlo, que lo ejerza, si no tiene por qué dar explicaciones a nadie, pero aquí el problema ya no es tanto de que yo te permita elegir, sino que no te estoy dando las mismas los mismos elementos en unos centros que en otros, por tanto estoy condicionando que haya centros que están en desventaja con respecto a otros y esos centros en desventaja, lógicamente pueden no recibir tantas peticiones, ¿no? Entonces, aquí lo que se plantea es que volvamos a esa escolarización de proximidad en la idea de lo que hay que hacer es llevar a todos los centros educativos, al menos los públicos, y desde luego al resto también, aunque solo sea para que puedan seguir funcionando, a los máximos estándares de calidad. Calidad con equidad, porque la calidad sin equidad es elitismo y eso es otra cosa. La ley habla del suelo público para la escuela pública, por tanto, y esta ley ya no habilita acceder el terreno público a empresas para establecer centros privados concertados. Y digo no habilita, no prohíbe, sino simplemente no habilita. Y esto es importante tener en cuenta la diferencia, ¿no? Por eso aparece, entre otras cosas, la ley maestra para habilitar esa cesión, que es contraria a la LOMLOE, no digo ilegal, digo contraria, y que aparece como legislación autonómica. Desde mi punto de vista no es legal, pero no es yo no pienso que sea ilegal porque contradiga la LOMLOE en este tema, sino por otras cuestiones ligadas a legislación que tiene que ver con el traspaso de fondos y de recursos públicos a manos privadas. Pero hay que diferenciar entre que las leyes habiliten o no habiliten o prohíban o no prohíban. La LOMLOE no habilita acceder terreno, pero no lo prohíbe. Y hay que tener en cuenta una cuestión que aquí es básica y que normalmente no se conoce o pasa desapercibida, y es, al igual que los ciudadanos tenemos la capacidad de hacer todo aquello que no esté prohibido, es decir, todo lo que no esté expresamente prohibido se puede hacer. Puede que esté en una situación de alegalidad, porque no haya legislación que lo respalde, pero si es alegal, no es ilegal, ¿vale? Y por tanto, como ciudadanos podemos hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido. Las administraciones públicas es justo al contrario. Una administración pública solo puede hacer aquello para lo que está habilitado por ley, ¿eh? Y luego el desarrollo que tenga que tener. Pero si una ley no habilita hacer determinada cuestión, no se puede hacer. De ahí que la LOMLOE lo que hace es retirar esa posibilidad, esa habilitación para acceder a terrenos, y aparece la ley maestra para poner encima de la mesa la habilitación para acceder a terrenos, ¿vale? A partir de ahí entramos en el juego de qué ley es más o menos constitucional, más o menos legal, pero la ley maestra, eso es otro debate, será difícilmente recurrible porque prácticamente no va a tener ningún desarrollo legislativo, y no lo va a tener de forma deliberada porque, entre otras cosas, las leyes no son directamente recurribles por los ciudadanos. Los desarrollos legislativos de las leyes sí. Y por tanto, si en algún momento desarrollan algunas de las cuestiones que aparecen en la ley maestra, podremos ir a los tribunales, pero si no están desarrollados y simplemente aparecen en la ley es ley y no la podemos recurrir. Y esto es un juego perverso también de los legisladores cuando quieren implementar cosas sin posibilidad de que la ciudadanía se defienda de ellas. La LOMLOE habla de la necesidad de incrementar gasto público en educación, y ahora, pues como podéis habréis oído seguramente en multitud de ocasiones, pues se tiende a conseguir el 5% del Producto Interior Bruto destinado a educación. El otro día el gobierno que tenemos actualmente en el Estado hablaba precisamente de acuerdos para poner en marcha esa inversión ya en los próximos meses, en el próximo año, etcétera, etcétera, y la posibilidad de llegar a ello. No estamos cerca. Es verdad que ha habido un incremento presupuestario estatal impresionante, especialmente dirigido a becas, y que se ha dotado, se ha transferido dinero a las comunidades autónomas en base también muy relacionado con lo que hemos estado viviendo. Y bueno, pues evidentemente el gasto público en educación pues se ha incrementado y ahora podemos estar más cerca del 5%. Es el umbral mínimo porque a partir de ahí habría
que crecer, porque hay países europeos que están destinando el 7%, e incluso alguno puede que hasta más en este momento. Otra de las cuestiones que la LOMLOE establece ahora, a diferencia de la LOMCE, que vino a cambiar esta realidad, es que la religión vuelve a no computar. Y digo la religión, no la religión católica, porque todo el mundo cuando hablamos de religión está pensando en la religión católica. La religión, da igual de qué confesión sea, no computa, ¿vale? No computará para las becas, no computará en los terrenos donde antes estaba computando, es decir, no tiene por qué condicionar determinadas cuestiones, porque la religión es algo opcional y, por tanto, pues con base al concordato y a los acuerdos con el Vaticano que tiene este país, pues está presente en el ámbito educativo. Otro día podemos hablar de los pros y los contras de eso, pero en este momento la LOMLOE lo que plantea es un escenario que es lo lógico, y es que algo que es opcional y que pertenece o debería pertenecer al ámbito de la vida privada de cada uno, pues no compute en notas académicas curriculares, que evidentemente estamos hablando de otra cosa, al menos yo lo veo así, y hay una buena parte de la sociedad que lo ve así, pero respeto, es legítimo que haya otra parte que lo vea de otra manera. Y hay una disposición final quinta en la LOMLOE, una disposición propia, por supuesto, la LOMLOE, que tiene el calendario de implantación. Un calendario de implantación que se habla de que es precipitado. Bueno, es lógico, también la LOMCE trató de acelerar todo lo posible la implantación cuando leyes anteriores habían tenido calendarios de implantación más dilatados, y en este caso la ley se aprueba, como decía, en diciembre del 2020 y establece que hay cosas que prácticamente a los pocos momentos de haber aprobado la ley ya se ponen en marcha y son vigentes, como puede ser, por ejemplo, el tema de recuperar las competencias de los consejos escolares, mientras que en el caso de, por ejemplo, la parte curricular, entra en los cursos impares y los pares en diferentes años, y ahora estamos en este curso, en el 22-23, con una parte, y la otra parte entrará en el siguiente. ¿Y por qué en el 22-23? Pues porque si se aprueba en finales de diciembre del 2020, no podría entrar hasta el 2000, estábamos ya en el curso 2021, no podría entrar ya hasta el curso 21-22, pero no da tiempo, obviamente, a hacer los nuevos desarrollos legislativos curriculares, y todo el mundo entiende que al menos debe de tenerse un año para todo ese trabajo, y por tanto es lógico que el planteamiento del calendario de implantación en algunos aspectos, como puede ser el aspecto curricular, que es sustancial, pues quede diferido a un poco más adelante, y ahora es cuando tenga que entrar. Cuestiones que han suscitado mucho debate, y con esto termino esta exposición inicial. Quisiera destacar tres. Uno, no cambia las ratios máximas. Sabéis que ha habido debate respecto de si la LOMLOE tenía que haber establecido unas ratios máximas más bajas. Pues deseable seguro, fácil no lo es, y digo por qué. Cuando el Estado obliga a las comunidades autónomas a hacer una determinada cuestión, tiene que poner el dinero encima de la mesa para que esa cuestión se lleve a efecto. Y además tiene que tener en cuenta que, aunque le ponga el dinero, el desarrollo de esa obligación le corresponde a la comunidad autónoma. Decirle que baje las ratios por norma supone una inversión económica. Yo desde luego apoyo que esa inversión aparezca, pero las comunidades autónomas y el Estado, en cuanto a la implementación de los fondos, se relacionan con convenios entre Estado y comunidad autónoma, y por la vía de la cooperación territorial se establecen repartos económicos a las comunidades autónomas en base a criterios que tienen que ser más o menos finalistas, es decir, que yo te doy un dinero para que hagas tal cosa. Y a nadie se le escapa que si yo, como comunidad autónoma, tengo un presupuesto de 5.000 millones de euros, redondeando, me da igual, ahora mismo no estoy pensando en ninguna, aunque alguna está muy cerca, obviamente, de esa cantidad. Si tengo 5.000 millones de euros y ahora de repente me dan 500 millones de euros para potenciar la parte de la escuela pública, yo cojo ese dinero y le justifico gastos al Estado por 500 millones, pero en ratios, en bajada de ratios, no lo discuto, pero esa bajada de ratios puede estar financiada con ese dinero y liberar una partida, si no igual, al menos en parte,
que tendría que salir de los propios fondos de la comunidad autónoma y que se puede destinar a otras redes, ¿no? Está pasando con algunas cuestiones que han aparecido y entiendo que este es un problema que no es de fácil solución y por tanto no se trata solo de voy a obligar a la comunidad autónoma a que emplee este dinero en esto, sino que además hay que entender que eso puede tener escapatorias y puede tener efectos colaterales no deseados. Aún así, obviamente, el escenario de bajada de ratios es algo que se tiene que hacer. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, donde estamos ahora, el gobierno actual autonómico, pues ya anunció en uno de los debates de electorales y de toma de posesión y todas estas cosas que iba a bajar las ratios en los centros y ahora empieza este año con educación infantil de 3 años. Pero si vas al presupuesto de la comunidad autónoma, no hay partida presupuestaria para financiar esta bajada de ratios en la escuela pública, lo que significa que si yo bajo ratios pero no meto más dinero en la escuela pública, no voy a abrir las unidades que necesito para escolarizar a ese alumnado que ahora me va a quedar descolgado en partes de las aulas, ¿no? Es decir, si tenía aulas a 25 y paso a 20, me quedan 5 alumnos por cada aula que tengo que poner en otra aula. Con cada 4 aulas haré una quinta completa, ¿no? Si yo esa aula no la creo, no la pongo en marcha, lo que estoy haciendo es quitarle el 20% del alumnado a la escuela pública y ese alumnado queda ahí para otro tipo de centros que los van a recoger. Por tanto, es un adelgazamiento, seguramente veremos las cifras a medio plazo de las unidades de la escuela pública, cuestión que evidentemente no pasará igual en la mayoría de los centros privados concertados, que cuando piden una unidad más, pues normalmente no tienen muchos problemas en que se la concedan. Pero es verdad, la ley no cambia las ratios máximas y, bueno, pues habría que ir a una formulación en la que esas ratios bajaran de forma que fuera seguro que van a bajar. Yo no discuto que no tengan que bajar también para mejorar la calidad en los centros privados y en los privados concertados, pero que bajen realmente en la escuela pública sin que la escuela pública pierda alumnado. No obliga al cambio de los libros de texto, aunque siempre dicen, aparece una nueva ley y ya vamos a cambiar el libro de texto. No obliga al cambio de los libros de texto, pero sí cambia el diseño curricular. Y el libro de texto, hay que entender una cosa, es una herramienta, pero no es una obligación. Hay centros cada vez más que trabajan sin libros de texto de una editorial concreta y están trabajando muy bien, el profesorado funciona muy bien sin esos libros de texto y es capaz de desarrollar el currículum que tiene que impartir sin necesidad de utilizar un único libro de texto. Puede tener varios libros de texto de las materias en el aula como biblioteca de aula y puede, en muchos de ellos, trabajar, por supuesto, con materiales de elaboración propia. Por tanto, no estamos obligados a tener libros de texto y si no estamos obligados a tener libros de texto, no estamos obligados a cambiarlos. Lo que pasa es que cada vez que hay una ley, hay un interés también de renovar, de tirar, de comprar nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto va a poner en peligro algunos proyectos de gratuidad del libro de texto porque se va a aprovechar la tesitura para justificar que esos proyectos puedan desaparecer y, por ejemplo, en Madrid pues ya se ha rumoreado y hay periodistas que han preguntado ya porque han hablado con la Consejería de Educación sobre la posibilidad de que el programa Accede desapareciera y volver a un formato antiguo de cheques y etcétera, etcétera. Bueno, ya veremos en qué cambia todo esto, a qué acaba todo esto, pero lo que sí es verdad es que la LOMLOE no obliga a cambiar los libros de texto, ¿vale? Sí que se cambiarán, sí que se modificarán, porque obviamente las editoriales, pues cada X tiempo cambian sus textos y en un momento determinado les puede interesar ahora también adaptarse a lo que dice el nuevo currículum y ya está. Y también cuando hablaban del cambio curricular, esta es la tercera idea que quería trasladar y con esto termino, el cambio curricular no se puede decir que a las comunidades autónomas las pille de sorpresa, ni las pille con falta de tiempo, ni que vean vulnerados todos sus derechos, porque resulta que el currículum estatal no dice no sé qué cosa que es vital, según la comunidad autónoma, que diga. Primero porque no les pilla de sorpresa el cambio curricular porque se ha hecho en colaboración con las comunidades autónomas de todos los signos políticos y, por tanto, han estado al tanto de por dónde iban los desarrollos curriculares y lo que se iban a encontrar allí.
De hecho, hay comunidades autónomas que en base a eso ya pudieron correr y hacer sus desarrollos autonómicos reglamentarios del currículum de su comunidad autónoma, y otras, bueno, pues han utilizado ese argumento para no correr igual. Pueden decir que les faltará tiempo, si bien es verdad que el Ministerio, como digo, pues hubiera querido seguramente tener los desarrollos curriculares antes, pero el trabajar en base a consenso con las comunidades autónomas no es tan fácil. Más fácil es decir, yo lo diseño, yo lo pongo encima de la mesa, impongo que esto es lo que hay, como se hizo un poco un poco bastante con el tema de la LOMCE, y ya está, ¿no? Y es verdad que este argumento que aparece con el cambio curricular de que es que hay cosas que son vitales y no están, bueno, pues el Estado, como he dicho antes, regula una parte. Si una comunidad autónoma considera que hay cuestiones que se han olvidado, todo es discutible, pero puede ser que haya cuestiones que no aparecen expresamente y para la comunidad autónoma son vitales, pues en la parte que le toca de desarrollo autonómico las incluye y ya está. Lo que no puede hacer es eliminar este enfoque falso que se ha trasladado. Es que hemos eliminado cuestiones que aparecen en el currículum estatal. No es cierto. No es cierto. La realidad es que todo lo que está en el currículum estatal es de obligado cumplimiento, aunque no se ponga exactamente igual en un desarrollo autonómico, sea de la comunidad autónoma que sea. ¿Vale? Es decir, no es verdad que se elimine. ¿Que se amplía? Por supuesto, para eso tienen su margen de desarrollo curricular y lo pueden ejercer, igual que los centros pueden incorporar cuestiones, antes lo decía, en aquellas comunidades autónomas donde se les haya dado autonomía y capacidad para ello, para poder implementar cuestiones que consideran importantes en su desarrollo curricular y que ni el Estado ni la comunidad autónoma han tenido expresamente en cuenta. Bien, bueno, hasta aquí en la exposición. Creo que os he trasladado todas las novedades que plantea la LUMLOE, al menos las sustanciales. Por supuesto, habría alguna cuestión a lo mejor menor que incorporar más, pero a grandes rasgos esta es la visión que yo os quería trasladar de las novedades que plantea la LUMLOE.